organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, tomada de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. Estamos estudiando en el Antiguo Testamento el libro Segunda de Crónicas, del capítulo 28 en adelante. Acaz, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Pero, a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Asimismo, quemó incienso en el valle de Ben Hinnom y sacrificó en el fuego a sus hijos, según la repugnante ceremonia de las naciones que el Señor había expulsado al pasado de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por eso el Señor su Dios lo entregó al poder del rey de Siria. Los sirios los derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. Acá también cayó en poder del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota en un solo día. Pecal, hijo de Remalía, mató en Judá a 120,000 hombres, todos ellos soldados valientes, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Sicris, un guerrero de Efraín, mató a Maseías, hijos del rey de Azricán, oficial encargado del palacio, y a Elcaná, que era el oficial más importante después del rey. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas capturaron a 200,000 personas, incluyendo a mujeres, niños y niñas. Además, se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un hombre llamado Oded, que era profeta del Señor. Cuando el ejército regresaba a Samaria, este profeta saltó a su encuentro y le dijo: el Señor Dios de sus antepasados entregó a los de Judá en mano de ustedes, porque estaba enojado con ellos, pero ustedes lo mataron con tal furia que repercutió en el cielo. Y como si fuera poco, ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en sus esclavos. ¿Acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, háganme caso, dejen libre a los prisioneros. ¿Acaso no son sus propios hermanos? La ira del Señor se ha encendido contra ustedes. Entonces Azaría, hijo de Johanán, Berequía, hijo de Mesilemot, Ezequía, hijo de Salum, y Amasá, hijo de Mesilemot,
y Amasá, hijo de Jalai, que eran jefe de los efraimitas, se enfrentaron a los que regresaban de la guerra y le dijeron: no traigan aquí a los prisioneros, porque eso nos haría culpable ante el Señor. ¿Acaso pretenden aumentar nuestro pecado y nuestra falta? Ya es muy grande nuestra culpa y la ira del Señor se ha encendido contra Israel. Así que los soldados dejaron libre a los prisioneros y pusieron el botín a los pies de los jefes de toda la asamblea. Algunos fueron nombrados para que se hiciera cargo de los prisioneros, y con la ropa y el calzado del botín vistieron a todos los que estaban desnudos. Luego le dieron de comer y de beber y le untaron aceite. Finalmente, a los que estaban débiles los montaron en burro y lo llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, para reunirlo con sus hermanos. Después aquellos hombres volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Acaz solicitó la ayuda de los reyes de Asiria, porque los edomitas habían atacado nuevamente a Judá y se habían llevado algunos prisioneros. Por su parte, los filisteos saquearon la ciudad de parte de la ciudad de Judá que estaban en la llanura y en el Negué. Se apoderaron de Bet-Seme, Ayalón, Gederot, Socó, Timna y Ginzó, junto con sus respectivas aldeas, y se establecieron en ella. Así fue como el Señor humilló a Judá por culpa de Acaz su rey, quien permitió el desenfreno en Judá y se rebeló totalmente contra el Señor. Tiglat-Pilser, rey de Asiria, en vez de apoyar a Acaz, marchó contra él y empeoró su situación. Entonces Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había de valor en el templo del Señor, en el palacio real y en la casa de sus oficiales. Pero eso de nada le sirvió, y a pesar de encontrarse tan presionado, el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. Incluso ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que lo había derrotado, pues pensó: como los dioses de Siria ayudan a sus reyes, también me ayudarán a mí si le ofrezco sacrificio. Pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. Acá también juntó y despedazó los utensilios del templo del Señor, cerró sus puertas e hizo construir altares en sus esquinas de Jerusalén, y en todas las ciudades de Judá hizo construir santuarios paganos para quemar incienso a otros dioses, ofreciendo así al Señor Dios de sus antepasados, ofendiendo así al Señor Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos de su reinado, desde el primero hasta el último, lo mismo que su conducta, está escrito en el libro de los reyes de Judá
y de Israel. Acá murió y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, pero no en el panteón de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías le sucedió en el trono. Capítulo 29. Ezequías, rey de Judá. Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abía, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de sus antepasados David. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó en la plaza oriental. Convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: Levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifique también el templo del Señor Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron que ofender al Señor nuestro Dios, y que los abandone y que Él le diera la espalda, y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo, cerraron la puerta del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén y lo convirtió en objeto de horror y de desolación y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados al cautiverio. Yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor lo ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y le sirvan, y sean sus ministros y le quemen incienso. Estos son los levitas que se dispusieron a trabajar de los descendientes de Coat: Mahaa, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los descendientes de Merari: Ki, hijo de Adid, y Azarías, hijo de Yalelel. De los descendientes de Gersón: Joá, hijo de Simá, y Edén, hijo de Joab. De los descendientes de Elisafán: Simri y Leyel. De los descendientes de Asad: Zacarías y Matanía. De los descendientes de Hernán: Jehiel y Simi. De los descendientes de Jedutún: Semaía y Uziel. Estos reunieron a sus parientes, se purificaron y entraron en el templo del Señor para purificarlo, cumpliendo así la orden del rey según la palabra del Señor. Después los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlos. Sacaron al atrio del templo todos los objetos paganos que encontraron allí, y los levitas los recogieron y los arrojaron al arroyo de Cedrón.
comenzaron a purificar el templo el primer día del mes primero, y al octavo día ya había llegado al pórtico del templo. Para completar la purificación emplearon otros 8 días, de modo que determinan el día 16 del mes primero. Más tarde se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos purificado el templo del Señor, el altar de los holocaustos con sus utensilios y la mesa para el pan de la presencia con sus utensilios. Además, hemos reparado y purificado todos los utensilios que en su rebeldía el rey Acab profanó durante su reinado, y lo hemos puesto ante el altar del Señor. El rey Ezequías se levantó muy de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y se fue con ellos al templo del Señor. Llevaron 7 bueyes, 7 carneros y 7 corderos, además como ofrenda por el pecado del reino, el santuario y de Judá. Llevaron 7 machos cabrios. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que lo ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor. Los sacerdotes mataron los toros, recogieron la sangre y la rociaron sobre el altar. Luego mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar. Después mataron los corderos y rociaron la sangre sobre el altar. Finalmente, a los machos cabrios de la ofrenda por el pecado los llevaron y los colocaron delante del rey y de la asamblea para que pusieran las manos sobre ellos. Luego los mataron y rociaron la sangre sobre el altar como una ofrenda por el pecado de todo Israel, pues el rey había ordenado se ofrecieran por todo Israel. Ezequías instaló también a los levitas en el templo del Señor con música de címbalos, arpas y liras, tal como lo había ordenado David. Natán el profeta y Gad el vidente del rey. Este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. En cuanto comenzó el holocausto, comenzaron también los cantos al Señor y el toque de trompeta, acompañado de los instrumentos musicales de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto, mientras los cantores entonaban los cantos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar al Señor. El rey Ezequías y los jefes le ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas que David y Asaf el vidente le habían compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Luego Ezequías dijo: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y preséntenle en su templo los sacrificios y la ofrenda de acción de gracia. Así que la asamblea
llevó 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos para ofrecerlo en holocausto al Señor. También se consagraron 600 bueyes, 3,000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no podían desgollar tanto animales, sus parientes levitas tuvieron que ayudarlo para terminar el trabajo, a fin de que los otros sacerdotes pudieran purificarse, pues los levitas habían sido más diligentes en purificarse que los sacerdotes. Se ofrecieron muchos holocaustos, además de la grasa de los sacrificios de comunión y de las libaciones para cada holocausto. Así fue como se restableció el culto en el templo del Señor. Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera preparado al pueblo para hacerlo todo con rapidez. Capítulo 30. Celebración de la Pascua. Ezequías escribió carta a todo Israel y Judá, incluyendo a las tribus de Efraín y de Manasés, y se la envió para que acudieran al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, los jefes y toda la asamblea habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo. No pudieron hacerlo en la fecha correspondiente porque muchos de los sacerdotes aún no se habían purificado y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Como la propuesta le agradó al rey y a la asamblea, acordaron pregonar por todo Israel desde Dan hasta Beerseba que todos debían acudir a Jerusalén para celebrar las Pascuas del Señor, Dios de Israel, pues muchos no la celebraban como está prescrito. Los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con las cartas del rey de sus oficiales y de acuerdo con la orden del rey iban proclamando: israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él vuelva al remanente de ustedes, que escapó del poder del rey de Asiria. No sean como sus antepasados, ni como sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor, Dios de sus antepasados. Por eso Él lo convirtió en objeto de burla, como ahora lo pueden ver. No sean tercos como sus antepasados. Sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él consagró para siempre. Sirvan al Señor su Dios, para que Él retire sus ardiente ira. Si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que lo tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Los mensajeros recorrieron toda la región de Efraín y de Manasés, de la ciudad en ciudad, hasta llegar a la región de Zabulón, pero todos se reían y se burlaban de ellos. No obstante, algunos de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se burlaron y fueron a Jerusalén. También los habitantes de Judá, movidos por Dios, cumplieron unánime la orden del rey de los jefes,
conforme a las palabras del Señor. En el mes segundo, una inmensa muchedumbre se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Quitaron los altares que habían en Jerusalén y los altares donde se quemaba incienso y lo arrojaron al arroyo de Cedrón. El día 14 del mes segundo celebraron las Pascuas. Los sacerdotes y los levitas compungidos se purificaron y llevaron holocausto al templo del Señor, después de lo cual ocuparon sus respectivos puestos. Conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios, los levitas entregaban la sangre a los sacerdotes y éstos la rociaban. Como muchos de la asamblea no se habían purificado para consagrarlo al Señor, los levitas tuvieron que matar por ello los corderos de la Pascua. En efecto, mucha gente en Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón participó de la comida pascual sin haberse purificado, con lo que transgredieron lo prescrito, pero Ezequías oró así a favor de ello: perdona, buen Dios, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti, Señor, Dios de sus antepasados, aunque no se hayan purificado según las normas de santidad. Y el Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con mucho gozo y durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor todos los días y le entonaban canto al son de sus instrumentos musicales. Ezequías felicitó a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al Señor. Durante 7 días celebraron la fiesta y participaron de la comida pascual, ofreciendo sacrificio de comunión y alabando al Señor Dios de sus antepasados. Pero toda la asamblea acordó prolongar la fiesta 7 días más y llenos de gozo celebraron esos 7 días. Ezequías, rey de Judá, le obsequió a la asamblea 1000 bueyes y 7000 ovejas, y también los jefes regalaron 1000 bueyes y 10,000 ovejas, y muchos más sacerdotes se purificaron. Toda la asamblea de Judá estaba alegre, lo mismo que todos los sacerdotes, levitas y extranjeros que habían llegado de Israel, así como los que vivían en Judá. Desde la época de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan alegre. Después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y el Señor lo escuchó. Su oración llegó hasta el cielo, el santo lugar donde Dios habita. Hermanos, ayer, hoy y siempre, a través de su palabra, de la cronología, de la historia y de los hechos y acontecimientos que desde el Antiguo Testamento venimos estudiando en el libro de la Biblia, que ha sido traducido a muchos idiomas para darle a conocer a la humanidad, de acuerdo a su cultura y al lugar de origen, al conocimiento apropiado para ayudarlo a entender los designios de Dios con su pueblo a través de la historia y los años transcurridos,
sin importar el lugar de origen. De manera que Jesús pagó el precio para liberarnos a cada uno de nosotros de una esclavitud. Recuerda cada día quién es usted en cada momento, que es un hijo muy amado por Él, comprado a precio de sangre. Él, Jesucristo, salvó por gracia, como dice Efesios 2:8. Y como dice Efesios 1:6, está cubierto por gracia. En Colosenses 1:14 ha dicho, ha sido perdonado. En Romanos 6:11 dice, ha sido liberado de la cadena de pecado. Y de cualquier manera que cada uno de nosotros haya buscado a Jesucristo para seguirle, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tener la fuerza de mantenernos relacionándonos con ellos. Pero según el libro de Segunda de Crónicas, vemos que los hijos de Israel, los hijos de la promesa, después de Abraham, han venido pecando y cometiendo muchas atrocidades. Ayer y hoy los hijos de Abraham, la descendencia, el remanente que queda de ellos por donde quiera que esté, y mañana también van a estar en la puerta esperando la misericordia inmensa del Dios. Y los hijos de la promesa no solo son el pueblo que Dios eligió para dar a entender a la humanidad que Él nos ama con un amor tan grande que da a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se muera, sino que tenga vida eterna. Pero todo ha sido una muestra de amor. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Te invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras, a descubrir en tu corazón, a leer y darte cuenta al meditar su palabra, qué dice Dios a través de su palabra en tu corazón cuando tú lees su palabra, cuando tú la indagas, cuando la investigas, cuando la rumeas, cuando la lees. ¿Qué te dice a tu corazón? ¿Qué siente que Dios ha dicho para tu persona, tu familia, tu país, tu nación, tu lugar de origen, tu empleo, tu casa, tu carro? Dios está en cada una de las cosas creadas por Él. Dios habita y habla a través de signos, a través de palabras, a través de escritos, a través de la historia. Dios habla directo y personalmente a cada uno de nosotros sin importar quiénes somos. Porque Él dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él, para que lo busque a Él, para el que le siga a Él, para el que se mantenga cumpliendo la palabra y cumpliendo su decisión, haciendo su voluntad, respetando las leyes, las normas, respetando aquello que Él mandó ser respetado. Si cumplimos con ese propósito, no importa quiénes seamos, todos somos hijos amados por Dios, porque no fue a los hijos exclusivos de Abraham, ni de Israel, ni de la descendencia de Abraham que Dios mandó a Jesucristo. Dios se apiadó de la humanidad completa y entera, de su creación, y mandó que su Hijo viniera a la tierra, y su Hijo a voluntad decidió cargar con el madero a la cruz del Calvario allí, y oró en ese Getsemaní, oró, suplicó y clamó al Dios Padre en el Getsemaní para que no nos perdamos, para que nos perdone, y ofreció dar su vida en sacrificio para que ya esos animales que mataban en el libro Segunda de Crónicas está escrito que ofrecían
sacrificio y holocausto para el perdón de los pecados. Jesucristo se transformó ahora en este presente, en ese holocausto, en ese animal que dio su sangre para perdonar al pueblo. Y hoy Jesucristo da su sangre para perdonar al pueblo, a la humanidad, a usted, a mí. De manera que nos toca a cada uno de nosotros, ante tanto amor, ante tanta bondad, ante tanta misericordia del Padre, sino seguirle a Él y pedir la ayuda de ese Espíritu Santo que Él con gusto la da para que sea nuestro consolador en el camino hacia Él. Porque Él dijo, cargue su cruz y sígame. Aquel que quiera seguirme, agarre su cruz, échesela al hombro y cáigame atrás. Y váyase conmigo. Yo le mandaré el consolador, ustedes no estarán solos. Me voy a prepararle una mansión, pero no es fácil. Cada uno de nosotros debe purificarse en ese camino para mantenernos en esa relación y poder sentir el perdón del amado que misericordiosamente, gratuitamente nos da a través de su Hijo Jesucristo.